Descubierto, el increíble secreto que transformó nuestra vida tras ser encerrados por nuestro hijo era una tarde calurosa en el bullicioso barrio de Lidia. La angustia y la desesperación parecían flotar en el aire como el polvo del camino. Su hijo Tomás, a solo 10 años, había tomado una decisión drástica, encerrándola junto a su madre en su hogar. Lidia no entendía el motivo de aquel encierro, su mente llena de pensamientos contradictorios. Cada segundo que pasaba, las paredes de la casa se volvían más opresivas, como un eco de la vida que habían perdido tras el accidente. Con cada golpe de su corazón, un recuerdo claro surgía de la bruma, el instante en que su pequeño había estado al borde de la muerte. Era una sombra que se cernía sobre su existencia, un horror que dejaba cicatrices invisibles. Frustrada y sintiéndose impotente, Lidia miró a su madre, quien se encontraba en silencio, como atrapada en su propio laberinto de emociones. La distancia que había crecido entre ellas se hacía evidente, un abismo que parecía insalvable. ¿Cuándo había perdido el hilo que las unía? Mientras intentaba procesar todo, sus ojos se posaron en una caja polvorienta en la esquina de la sala. Con una mezcla de incertidumbre y curiosidad, se acercó y la abrió. Dentro había viejos cuadernos de su madre, repletos de historias y sueños no contados. El aire se volvió denso, la escritura de su madre había sido un hervidero de aspiraciones olvidadas, un reflejo de una vida que había renunciado a sí misma por ellas. Cada página era un golpe en su pecho. Las letras temblorosas revelaban el ardor de alguien que había deseado ser más, hacer más. La revelación de sus sueños enterrados confrontaba a Lidia de manera brutal. Mientras leyó fragmentos, empezó a cuestionar su propio sacrificio. ¿Se había convertido en una enfermera y solo en eso? ¿Dónde estaban sus sueños, sus pasiones? Su mente acelerada la llevaba de un pensamiento a otro, ahogada por el deber y la culpa. Daba pasos en círculos, conduciendo su enojo hacia el exterior, estallando en pequeñas discusiones con su madre y con Tomás, quien ahora solo quería sanar el dolor del pasado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos pero, a pesar de ese pequeño respiro que traía el llamado a la acción, el silencio se intensificaba y, con cada minuto que pasaba, la angustia de Lidia crecía. La ira, la culpa, el dolor y la frustración se amontonaban en su pecho. Al mirar a su hijo, notaba que sus ojos reflejaban la misma confusión que sentía. Era un espejo de su tormento. Estaba atrapada en un ciclo, cuestionándose si estaba dispuesta a enfrentar no solo la vulnerabilidad de su propia vida, sino también la de su familia. Tomás respiraba, su vida flotaba entre la esperanza y el miedo a perderlo todo otra vez. La pregunta se apoderó de su ser, ¿estará lista para abrirse? La revelación que había descubierto entre las páginas de aquellos cuadernos sirvió como un pulsar en su mente. Pero, justo cuando sentía que la atmósfera comenzaba a cambiar, el timbre sonó, y un mensaje inesperado llegó a su móvil, haciendo que sus corazones se detuvieran. Lidia sintió cómo su corazón se aceleraba al escuchar el timbre. Era como si, en lugar de una simple llamada, se desatara un torrente de emociones reprimidas. Se volvió hacia su madre y Tomás, buscando en sus miradas alguna indicación de lo que este mensaje podría significar. Dentro, una mezcla de inquietud y anticipación hervía, como agua en una olla a punto de ebullición. Todo lo que había estado acumulándose durante esos días, los rencores, el dolor y las reflexiones, necesitaban encontrar una salida. Con manos temblorosas, Lidia levantó su teléfono. Era un mensaje de su hermana, Clara. Lidia, necesito que hablemos. Es urgente. La urgencia de esas palabras caló hondo, pero no solo por el contenido. Era evidente que la vida parecía reclamarle, desde afuera y desde dentro. Su hermana siempre había sido una figura liberadora para ella,
un recordatorio lejano de quien había sido antes y de los sueños que había dejado atrás. Lidia cerró los ojos, sintiendo el peso de las preguntas no respondidas. Aunque la situación actual con Tomás era crítica, ahora había otra posibilidad abriéndose ante ella. Sin pensarlo dos veces, decidió contestar. Clara, ahora no puedo hablar, estoy con mamá y Tomás. El silencio que siguió permitió que la ansiedad se potenciara. ¿Sería este el primer paso para reiniciar un diálogo que llevaba años sin establecerse? Mientras tomaba aliento, se giró hacia su madre. Esa noche, de alguna manera, sabía que compartirían algo significativo, aunque la tensión entre ambas persista. Lidia le mostró su teléfono. ¿Puedes creerlo? Clara quiere hablar. Creo que hay algo importante que descubrir. La expectativa cambió el aire denso de la habitación. Finalmente dovejaron hacia la posibilidad de abrir conversaciones que habían estado cerradas. Quizás sea el momento de hablar de lo que hemos dejado atrás, sugirió su madre, con una voz que apenas podía mantenerse firme. Las palabras eran un punto de inflexión, todo lo que había contenido por años había comenzado a salir a la luz. Ella, que siempre había temido que los secretos los desgastaran, sentía ahora que la vulnerabilidad podría ser el camino hacia la sanación. Tomás, con su inocente inquietud, se aferró a sus brazos, buscando consuelo. La familiaridad de su toque hizo que el dolor de Lidia emergiera con más claridad. Los fragmentos de un futuro posible comenzaron a entrelazarse. ¿Podría encontrar la fortaleza para enfrentar no solo su historia, sino la de su familia entera? Decidida a utilizar esa pequeña chispa de motivación, le propuso a su madre que se sentaran a revisar los viejos cuadernos. Hagámoslo juntas, dijo con un tono que era a la vez un desafío y una promesa. Hay que empezar a abrir los espacios que han estado cerrados durante tanto tiempo. El face a face de ambos recuerdos fue doloroso, pero también liberador. Pasar las páginas revelaría más que palabras, era un viaje hacia la reconstrucción de quienes eran. La angustia de Lidia comenzó a transformarse en determinación, dándole sentido a cada rasguño en la superficie de sus vidas. La presión de los días anteriores había llevado a una elección consciente, enfrentaría sus pasiones olvidadas para poder reescribir su futuro. Justo cuando estaban a punto de develar un pasado que parecía desvanecerse, el timbre sonó de nuevo. Antes de que pudiera darse cuenta, se congeló. Aquella vez, el sonido no era solo una interrupción, era un llamado a la acción. Los ecos de su pasado la estaban persiguiendo, obligándola a enfrentarse no solo a los recuerdos, sino a sus propios miedos. ¿Quién puede ser?, se preguntó en voz baja, sintiendo una punzada de ansiedad. Sabía que la historia no se detendría ahí y esa puerta que se había abierto, estaba a punto de traer consigo algo inesperado. La incertidumbre latía fuerte en su pecho. ¿Quién estaba al otro lado, y qué nuevas revelaciones estaban a punto de entrar en su vida? Lidia contuvo el aliento mientras el timbre resonaba nuevamente. El eco de aquel sonido parecía haber despertado un profundo miedo en su interior. Insegura, se levantó del sofá, incapaz de ignorar la curiosidad que la invadía. Su madre, visiblemente nerviosa, la siguió con la mirada, como si cada paso que daba Lidia la acercara más a una verdad oculta. La sensación de estar al borde de una revelación, un punto de no retorno, la consumía. Voy a abrirlo, murmuró Lidia, intentando encontrar una voz firme. La determinación de enfrentar lo desconocido era palpable, pero la ansiedad seguía arrastrándola hacia un abismo de inquietud. Se acercó a la puerta, y con cada movimiento, pensaba en lo que podría encontrarse. ¿Sería Clara, lista para compartir el peso de su historia familiar, o sería alguien más trazando un nuevo capítulo? Al abrir la puerta, su corazón dio un vuelco. Allí estaba un desconocido, portando una expresión grave pero no amenazante. Lidia lo miró fijamente, despojándose de la confusión inicial. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó, intentando entablar un diálogo en medio de la intriga. Soy Raúl, amigo de Clara, respondió el hombre, su tono era serio, y sus ojos parecían cargar un mensaje oculto. Vengo a hablar de ella. La mención del nombre de su hermana chisporroteó por dentro de Lidia. La idea de que alguien pudiera tener información relevante inundó su mente de preguntas. Raúl pidió pasar.
Una vez dentro, su atención se centró en el pequeño Tomás, que observaba con curiosidad. Quiero que escuches lo que tengo que decir, Lidia. La situación con Clara ha cambiado drásticamente y necesita tu ayuda, dijo, como si cada palabra pesara una tonelada. Lidia sintió que sus defensas se erguían. Había pasado años tratando de proteger a su familia, rehusándose a abrir la puerta a antiguos conflictos. Pero este era un llamado a la acción, un reto que podría reescribir sus historias. Miró a su madre, quien, aunque inquieta, asentía levemente, como si también sintiera esa necesidad de enfrentarse a lo que había estado oculto. ¿Qué ha pasado?, preguntó Lidia, su voz demostrando más control del que sentía en su interior. Raúl bajó la mirada, como si lidiara con un peso propio. Clara ha estado lidiando con varias cosas. Puedo ayudarla, estudiar su caso, pero necesito que estés dispuesta a confrontar aspectos de tu pasado para poder avanzar. Las respuestas que buscas están más cerca de lo que imaginas. El corazón de Lidia palpitó con más velocidad. Con cada palabra del hombre, las piezas se iban encajando. Ella siempre había creído que su familia era una simple cadena de eventos desafortunados, pero aquello prometía desviar su perspectiva. Más que una conversación sobre el pasado, de repente todo parecía orientarse hacia un futuro que podía ser brillante si se tomaban las decisiones correctas. Pero, estaba lista para aceptar la verdad. Sí, estoy dispuesta, pero necesitaré más detalles, afirmó con determinación, sintiendo que su voz resonaba en el espacio antes tan asfixiante. A medida que Raúl compartía la historia secreta de Clara y sus problemas actuales, Lidia sucumbía a una tormenta emocional, su deseo de sanar y su miedo a desenterrar viejos rencores chocaban constantemente en su mente. Cada respuesta ofrecía una oportunidad de redención, pero también un camino lleno de incertidumbres. El diálogo se prolongó, bañando el ambiente en una mezcla de esperanza y desasosiego. Cuando Raúl finalmente finalizó, un silencio pesado llenó la habitación. Lidia entendió que la transformación personal que había comenzado aquella noche no solo se trataba de su historia, sino de la historia de su hermana y la del resto de su familia. Ella tenía la opción de seguir adelante o caer de nuevo en la trampa del silencio. ¿Sería capaz de conectar todos esos hilos, alcanzar a Clara y encontrar el camino hacia su propia sanación? Justo cuando se sentía lista para responder, el teléfono sonó nuevamente. Lidia se dio la vuelta, su mente retumbando con la inquietante consideración de que la verdad, tal como había emergido, podría tener otro matiz a la espera. La incertidumbre le robó el aliento, ¿qué más tendría que afrontar? Lidia tomó una profunda respiración mientras miraba el teléfono vibrar en la mesa, su mente divagando entre prioridades y decisiones. La revelación de Raúl había surgido como un torrente inesperado, barrido con su claridad hacia nuevos territorios de autoexploración. ¿Qué habría descubierto Clara? ¿Qué podría significar para Lidia? Decidida, caminó hacia el teléfono. Al instante, la mirada de su madre se intensificó, impregnada de preocupación. Su madre siempre había sido un pilar en la vida de Lidia, y el miedo por la hermana a menudo parecía reflejar su propio tormento. Aquel día, sin embargo, Lidia se sintió inusualmente empoderada. Voy a contestar, dijo, aunque no estaba segura de a quién esperaba al otro lado de la línea. Su voz resonó firme, como si estuviera convenciendo a su madre de su decisión. Sin esperar más, levantó el auricular. Hola, preguntó, y la voz de una mujer al otro lado sorprendió por su familiaridad. Lidia, soy Clara, dijo la voz, y una oleada de emociones la invadió. Aquel sonido la transportó a una época en que ambas compartían risas, antes de que la distancia emocional se convirtiera en un abismo. Clara, ¿dónde estás?, preguntó, intentando ocultar su ansiedad. En un lugar que necesito que conozcas. Las cosas han cambiado. He estado buscando respuestas, y siento que ya no puedo hacerlo sola. La conversación resultó ser una mezcla de nostalgia, dolor y esperanza. Lidia escuchó con atención cómo su hermana compartía sus luchas, el laberinto en el que se encontraba y aquellas decisiones que resultaron en su distante relación. Con cada palabra, Lidia enfrentaba su propio reflejo, ¿había permitido que el miedo y el resentimiento la separaran?
Necesito que vengas, Clara insistió, su tono ahora lleno de urgencia. Hay algo que debes saber. No se trata solo de mí. Lidia sintió cómo se tambaleaba en un precipicio de emociones. Su mente se llenó de cuestionamientos, ¿qué más podría haber ocurrido que no estaba dispuesta a enfrentar? Sin embargo, había una chispa de valentía en su interior. Durante años había evadido la conversación crucial con su hermana, quizás era hora de dejar atrás la necesidad de protegerse a sí misma. Estoy dispuesta a ayudarte, dijo finalmente, su voz temblando por el peso de su decisión. Voy a buscarte. Al colgar, la ansiedad y el poder chocaban en un vals emocional en su interior. Las implicaciones de esa llamada resueltas no solo marcaban un nuevo paso hacia la sanación de Clara, sino que también insinuaban la posibilidad de que Lidia enfrentara sus propios demonios. Le preocupaba haber sido una hermana ausente, una hija que priorizaba el statu quo sobre la verdad. En un impulso, se dirigió a la habitación de Clara, abriendo el viejo baúl lleno de recuerdos. Mientras hurgaba entre fotografías y cartas, sentimientos enterrados comenzaron a aflorar. Había una carta de su padre, que nunca se había atrevido a enviar, donde se leían palabras de amor y arrepentimiento. Sin quererlo, se dio cuenta de que la carga familiar no era solo de Clara, sino que también pertenecía a ella. Cada fragmento que sacaba de aquel baúl parecía hablarle. Comprendía que no podía enfrentar a Clara sin confrontar sus propios miedos. ¿Qué más había en su historia? La necesidad de desentrañar esas verdades ocultas la invadió. Le quedaba un paso fundamental por dar hacia su propia transformación. Cuando decidió sacar otra carta, la vibración de su teléfono la interrumpió nuevamente. Ante la pantalla, una notificación rompió el silencio, un mensaje del desconocido número de Raúl. Lidia, debemos hablar. ¿Hay algo más? La incertidumbre volvió a invadirla. ¿Podría haber más secretos que la vincularan con su hermana y su historia familiar? Sin pensarlo dos veces, llamó a Raúl, lista para recibir las revelaciones que prometían alterar más que solo su vínculo con Clara. Su vida nunca había estado tan en juego. Lidia sentó una mezcla de nerviosismo y determinación mientras el teléfono sonaba. La voz de Raúl, con su tono grave y mesurado, resonó en el auricular y cada palabra pareció penetrar en su mente como un eco. Lidia, hay algo que no he tenido el valor de decirte. Es algo que puede cambiarlo todo. Las palabras se retorcieron en su pecho como un sutil pero persistente dolor. La revelación de Raúl, sobre su conexión con Clara, parecía estar tejida con los secretos más oscuros de su familia. Dime, insistió, despojándose de cualquier resistencia. Estaba lista para enfrentarse a lo desconocido. Todo lo que ha pasado, la distancia, la incomunicación. No es solo culpa de Clara. Hay más en la historia, detalles que ni siquiera tú sabes, explicó Raúl. Lidia sintió que la tierra se balanceaba bajo sus pies. Cada revelación prometía abrir puertas que había mantenido cerradas, y su mente se preguntaba si realmente estaba preparada para lo que vendría después. ¿Qué más podría haber ocurrido? La pregunta salió de sus labios como un susurro. Pero Raúl era cauteloso, su voz titubeante. Es complicado, Lidia. No estaba listo para enfrentarlo antes. Pero ya no puedo quedarme callado. Un mar de sentimientos se agolpó en su mente, la traición, la impotencia, pero, sobre todo, una creciente necesidad de verdad. La vida se había convertido en un laberinto y Lidia se había vuelto experta en evitar las esquinas incómodas. Sin embargo, en este momento, estaba dispuesta a arriesgarlo todo por una revelación que prometía arrojar luz sobre la oscuridad que había cubierto su historia familiar. Necesito que me lo digas todo. No puedo seguir así, dijo, el tono firme. Raúl suspiró profundamente y continuó, Clara no es la única que ha sufrido este peso. Hay un secreto, uno que involucra a tu familia y algo que sucedió en el pasado que nunca se resolvió. Las palabras lo golpearon como una ola. Lidia sintió el dolor colectivo de su familia reverberar dentro de ella. El dolor de Clara, el suyo propio, y el de un padre que había dejado ecos de su ausencia. En ese instante, Lidia comprendió que aquel viaje hacia la verdad no solo serviría para sanar a su hermana, sino que podría ser la vía para su propia redención.
Mientras colgaba el teléfono, sintió un resurgimiento de esperanza, una pequeña llama que luchaba por brillar en la oscuridad. Rebuscando entre los recuerdos en su mente, recordó momentos olvidados que refrendaban la conexión entre ellas. Esta búsqueda no se trataba solamente de Clara, sino de ella misma, del joven valiente que se había perdido en la rutina de la vida. Tomó una decisión. Se sentó frente al viejo baúl una vez más, esta vez con un propósito renovado. Pasó las manos por las cartas, considerando su contenido, como si cada una contuviera secretos a revelar. Voy a descubrirlo todo, se prometió, sintiendo como una resolución la invadía. Cuando su mirada se topó con el rostro conocido de su padre en una fotografía, comprendió que la vida estaba compuesta de conexiones, secretos compartidos y verdades que debían ser usadas como peldaños hacia la luz. Sin embargo, el escenario estaba cambiando rápidamente. El mero hecho de estar al borde de la verdad no significaba que el camino fuera seguro. ¿Hasta dónde podría llegar para desenterrar esos secretos, y qué efectos tendrían en las vidas de todos los involucrados? Esa noche, mientras la oscuridad se cernía sobre la casa, se sintió confrontada por una pregunta: ¿estaba dispuesta a aceptar las consecuencias de descubrir lo que le esperaba? Un nuevo mensaje iluminó la pantalla de su teléfono, haciendo eco de la urgencia creciente en su pecho. Lidia, hay otro aspecto que debes conocer. Esta noche, veamos cómo todo se conecta. Sus manos temblaron al leerlo. El momento que había temido y anhelado estaba a punto de llegar. Lidia respiró hondo, sintiendo cómo su corazón latía desbocado. La promesa de Raúl la impulsaba, arrastrándola hacia un abismo de incertidumbre y posibilidades. La luz de su teléfono proyectaba un brillo que parecía encerarse con los secretos que mantenía la familia, secretos que ahora comenzaban a romperse como cristales en un estallido. Cada mensaje que llegaba, cada recuerdo que rescataba del olvido, la empujaba más allá de su zona de confort. Ya no era solo la hermana que luchaba por entender a Clara, se estaba transformando en una buscadora de verdad. Con cada paso que daba hacia esa verdad, la idea de sus propias limitaciones empezó a disolverse. Había empezado a cuestionarse: ¿quién era realmente Lidia por sí misma, fuera de las sombras de los demás? Mientras sostenía la foto de su padre, recordó las palabras de su madre, llenas de anhelos y anécdotas sobre un pasado que parecía irreal. Era evidente que había una historia entrelazada en cada rincón de su hogar, pero la había ignorado, permitiendo que los recuerdos se desvanecieran en el fondo del silencio. Una mezcla de coraje y dolor la invadió. Estoy lista, se murmuró, como si necesitara reafirmar su decisión en voz alta. El primer paso fue buscar a Clara, la pieza que le faltaba en este rompecabezas. No podía hacerlo sola, y si iba a enfrentar la verdad, debía hacerlo junto a su hermana. El proceso de reconexión comenzaba a erigirse en su mente como un acto determinante. Clara necesitaba entender que la sombra del pasado no debía seguir limitándola. Un cambio debía surgir de ese encuentro. Las horas pasaron mientras Lidia se sumía en sus pensamientos, organizando cada idea, cada argumento y la manera en la que abordaría la conversación con Clara. Primero, esperaría hasta que su hermana se sintiera cómoda. Tendría que ser honesta, sin temor. Era su oportunidad para escucharlas a ambas, para confrontar lo que se había convertido en un peso insoportable. La experiencia del pasado y las heridas compartidas se convertirían en el hilo que las uniría. Pero al mismo tiempo, había un nudo que tensaba su pecho. ¿Qué pasaría después? ¿Las verdades que iban a desenterrar liberarían a Clara o la llevarían aún más al borde de la desesperación? Un dilema moral nauseabundo ya le había comenzado a hacer eco en la cabeza. El deseo de saber era poderoso, pero el riesgo de destruir lo que quedaba de la familia era un temor palpable. Con la determinación renovada, Lidia envió un mensaje a Clara, un sencillo "podemos hablar", que cargaba con la enormidad de lo que podía revelarse en su próxima conversación. Poco después, recibió una respuesta que le hizo apretar el teléfono con fuerza. Claro, Lidia. ¿Qué sucede? Ese simple interrogante desató una tormenta de emociones que giraban en su interior. La brecha entre ellas comenzaba a cerrarse, y con ello, se sentía empujada hacia la confrontación.
Lidia necesitaba hacer frente a su rol dentro del ciclo familiar, a su historia personal y a aquella parte de sí misma que había decidido ignorar. La lucha por la verdad era su camino, y estaba decidida a caminarlo hasta el final, sin importar lo que encontrara. Cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, brillando tenuemente a través de la ventana y llenando la habitación de un nuevo brillo, Lidia sintió que un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. El momento de la revelación no estaba lejano, pero ella no podía prever que los secretos que descubriría no solo afectarían su relación con Clara, sino que también alterarían la percepción que tenía de sí misma. Sin embargo, tan pronto como se sentó en la mesa para esperar a su hermana, un nuevo mensaje interrumpió sus pensamientos. Lidia, antes de que hablemos, debes saber algo que cambiará todo lo que creías conocer sobre nuestra familia. El eco de esas palabras resonó en su mente mientras el corazón se le aceleraba. ¿Qué más podía estar oculto? ¿Estaba preparada para lo que podría seguir? Lidia sintió una oleada de ansiedad que le recorrió el cuerpo al leer el mensaje. La certeza de que su vida estaba a punto de cambiar se mezcló con un miedo profundo a lo desconocido. Se obligó a respirar hondo, sentía que cada inhalación era un paso más en la escalera de la verdad que había decidido subir, sin mirar atrás. La espera se volvió interminable. El tiempo parecía moverse a una velocidad agonizante mientras su mente comenzaba a tejer posibles escenarios sobre lo que Clara podría compartir. La incertidumbre suplantaba cualquier vestigio de calma en su interior. Finalmente, la puerta se abrió y Clara entró en la habitación con una mirada que nunca había visto antes. Una mezcla de determinación y vulnerabilidad que la hizo sentir más vulnerable que nunca. Este no era el encuentro que había anticipado, había algo diferente en la atmósfera, un peso en el aire que parecía prometer revelaciones profundas. Lidia, se siente raro estar aquí, dijo Clara, evitando la mirada de su hermana mientras tomaba asiento. Lo sé, respondió Lidia, dispuesta a romper la tensión que se había instalado entre ellas. Quiero que hablemos. Es importante. Las palabras se deslizaban de su boca con la urgencia de quien ya no puede aferrarse a los silencios. Lidia se propuso ser lo más sincera posible, dispuesta a enfrentar cualquier resistencia de Clara. Antes de entrar en detalles, comenzó Clara, con la voz temblorosa, debo decirte que lo que voy a compartir sobre nuestro pasado cambiará nuestra perspectiva sobre todo. El corazón de Lidia latía con más fuerza. No solo el nuevo secreto de su hermana podría transformarlas a ambas, sino que también abriría puertas a la autoconciencia y a la autocrítica que había evitado. ¿Qué es?, preguntó Lidia, apenas conteniendo la inquietud que la abría por dentro. Clara tomó un gran respiro, y en ese momento, todo lo que Lidia había construido como su identidad familiar se tambaleó. Sus manos temblaban al recordar aquel verano, las conversaciones furtivas que había escuchado entre sus padres cuando creía que estaban solos. Lidia siempre había pensado, de manera idealista, que su familia era perfecta. Pero Clara había visto las grietas. Siempre lo había sabido. Hay razones por las que nuestra familia ha sido como es, abrió Clara, su voz temblando, razones que nunca se han compartido teniendo en cuenta lo que implicaban. A veces es más fácil evitar el dolor que enfrentar la verdad. Lidia sintió una punzada de ira y tristeza frente a la posibilidad de mentiras que habían recubierto su infancia. Pero insistió Lidia, si hay algo que necesito saber, lo tengo que escuchar de ti, Clara. No puedo seguir viviendo con estas sombras. Con cada frase que Lidia pronunciaba, su determinación se afirmaba. La suya era una búsqueda por entender no solo a su hermana, sino a sí misma, a partir de los complicados lazos que había omitido asumir. Clara finalmente se decidió. Pidió una vez más un momento de reflexión interna y luego, su rostro cambió, como si una calidez interna se encendiera. Tú y yo hemos lidiado con cosas que no entendemos completamente. Hay un secreto que involucra a nuestro padre, a nosotros. Algo que me llevó al borde de la explosión con nuestras circunstancias. Lidia sintió que las palabras de su hermana encajaban en el rompecabezas de su vida. La curiosidad la estremeció, ¿a qué se refería exactamente? ¿Qué tanto podría cambiar su matrimonio, sus recuerdos, su historia? Cada nuevo dato prometía desvelar una nueva faceta de su historia familiar que podría ser liberadora, pero también devastadora.
La revelación del secreto familiar no era solo un cambio en su narrativa, era una invitación a la autocrítica, a examinar sus propias decisiones y la manera en que había vivido hasta ahora. Pero mientras más se acercaba al abismo de la verdad, más te hizo reflexionar sobre lo que podría perder si el secreto la desmantelaba. Y lo que te voy a contar no solo cambiará tu vida, dijo Clara, teniendo la certeza de que lo que iba a revelar podría reescribir su historia, sino que también te hará cuestionar quién eres en realidad. El impacto de sus palabras resonó en la habitación. Lidia sabía que cada palabra podía ser el inicio de un desmantelamiento emocional masivo. Había llegado el momento de deshacerse de la protección que había mantenido todo este tiempo, una protección que la había mantenido en un estado de comodidad fría pero insegura. Algo en su interior susurró que debía estar lista para la verdad, sin importar cuán devastadora fuera. Ahora, más que nunca, Lidia enfrentaba la posibilidad de redibujar su futuro, y eso la llenaba de incertidumbre y desafío. El eco de la frase "todo lo que creías conocer" giraba en su mente. ¿Qué significaría para ella al final de todo? ¿Está realmente preparada para aceptar lo que viene a continuación? Mientras se preparaba para esa revelación que alteraría su percepción de la familia, su corazón pesado, se dio cuenta de que, de alguna manera, su propia historia se entrelazaba con esos secretos. Clara, estoy lista, aseguró. Era un pacto sellado, iniciar una ruta donde cada paso avanzaba hacia la esencia del autoconocimiento y la verdad destapada. Justo cuando Clara se disponía a hablar, su teléfono sonó nuevamente, proyectando una luz familiar. Lidia, no tienes idea de lo que realmente descubrí. Lo que desenterrarás cambiará todo entre nosotras. Un nuevo giro llegó, la historia de Lidia estaba a punto de cobrar un matiz aún más intenso, obligándola a confrontar tanto su pasado como el futuro que se preparaba para desplegarse. Lidia miró a Clara, una mezcla de expectativa y temor en su mirada. El brillo de su teléfono aún iluminaba la habitación, interrumpiendo un momento que ya era intenso por sí mismo. La ansiedad se apoderó de ella mientras el eco del mensaje resonaba en su mente, un eco que prometía desvelar algo que podría sacudir las bases de su vida. ¿Qué descubrieron, Clara?, preguntó Lidia, intentando mantener su voz firme, aunque las dudas se entrelazaban con su curiosidad. Clara se tomó un momento para respirar, como si estuviera buscando las palabras que soltarían una tormenta de revelaciones. Los labios de su hermana se movían, pero Lidia se dio cuenta de que la verdadera lucha estaba en su interior. La revelación era tanto un miedo como una liberación, y por primera vez, Lidia entendió que sus propias defensas estaban a punto de ser puestas a prueba. Sin embargo, en lugar de mencionar directamente el secreto, Clara comenzó a desglosar las emociones que la habían abrumado en los últimos meses. Hablaba sobre el aislamiento, el sentir que había sido testigo de una traición que afectaba no solo su relación con Lidia, sino con toda la familia. La idea de que su hermano había estado involucrado en algo tan oscuro y secretivo cortaba la respiración de Lidia. Desde que me enteré, todo ha cambiado, dijo Clara, las lágrimas brillando en sus ojos. La verdad sobre nuestro padre y lo que hizo, no puedo dejar de pensar en cómo me ha hecho cuestionar nuestras vidas. He vivido en una historia construida sobre ilusiones, y me he dado cuenta de que siempre añoré lo que no podía tener. Mientras Clara hablaba, Lidia sintió como sus propias defensas se caían, pieza a pieza. Recordó su infancia, las imágenes que se habían construido alrededor de un padre perfecto. Esa imagen estaba empezando a desmoronarse ante ella, revelando la cruda realidad que había permanecido oculta. Era como si una cortina se levantara, exponiendo un escenario completamente diferente, una que no había elegido ver. Quiero saber, Clara. Quiero entender la verdad, respondió Lidia, su voz un susurro firme, aunque tembloroso. Esta solicitud se sentía como un acto de valentía, como si al hacerlo, pudiera liberar una parte de sí misma que había estado oculta en las sombras de la ignorancia. Clara asintió lentamente, reconociendo que la conversación que estaban a punto de tener iba a cambiar no solo su relación, sino también el legado familiar que habían llevado. Y mientras Clara se preparaba para abrir esa puerta, Lidia reflexionó acerca de lo que estaba a punto de descubrir. Ya no se trataba únicamente de los secretos familiares, se trataba de una profunda exploración de quién era ella realmente. ¿Era capaz de aceptar las verdades más oscuras?
¿podía transformar el dolor en crecimiento? La habitación estaba cargada de tensión y emociones no resueltas, una atmósfera que empujaba a Lidia hacia el precipicio de su propio crecimiento personal. Era un amanecer lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades. Lidia, hay algo más, dijo Clara, su voz ahora más suave, casi nerviosa. Lo que voy a contarte no solo te afectará a ti, sino a todos nosotros. Hay un vínculo que nos une a todos, y es más profundo de lo que imaginas. En ese momento, Lidia sintió cómo la realidad comenzaba a darle forma a una nueva identidad, una que habría de enfrentar y aceptar tanto los secretos como las verdades, las mentiras y las certezas. Ella sabía que la explorería de su historia estaba lejos de terminar. Estoy lista, repitió Lidia. Con cada palabra que Clara pronunciaba, la vida de Lidia, en todas sus complejidades, se revelaba ante sus ojos. Y mientras sus voces comenzaban a entrelazarse en esta narrativa compartida, Lidia se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo era la revelación de secretos, sino el hecho de tener el coraje de reconstruir su vida a partir de lo que estaba a punto de escuchar. Cuando finalmente Clara se detuvo para tomar un respiro, el silencio llenó el espacio, expandiendo la tensión. Era un momento de espera, un hilo entre lo que había sido y lo que podría ser. Lo que vino a continuación la dejó sin aliento y la sumió en pensamientos confusos sobre el futuro. Lidia, hay más en juego de lo que piensas. No se trata solo de nuestro padre, nuestras propias decisiones podrían haber desencadenado esto. El tiempo se detuvo, mientras las palabras colgaban en el aire, invitándola a descifrar el intrincado laberinto de su historia personal. ¿Estaría Lidia a la altura de la verdad que debía confrontar? Lidia sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía mientras las palabras de Clara se instalaban en su mente. Había tanto en juego, tanto más de lo que había imaginado. De repente, su vida cotidiana, tan perfectamente estructurada en su búsqueda de estabilidad y éxito profesional, parecía tambalearse sobre un terreno inestable. La promesa de la verdad no era solo un camino hacia la revelación, era una invitación a transformarse. ¿A qué te refieres con decisiones?, preguntó Lidia, su voz apenas audaz, mientras su estómago giraba. En su interior, luchaba con el conocimiento de que cualquier respuesta podría reconfigurar su propia narrativa. Aún así, algo dentro de ella se resistía a dar la espalda a esta oportunidad de reescribir su historia. Clara tomó aire, como si cada sílaba que estaba a punto de pronunciar requería una carga de valor. Lidia notó la tensión en el rostro de su hermana, el fruncido de ceño marcado por la preocupación. Sintió un impulso casi instintivo de apoyarla, de ser su bastión en esta turbulencia de verdades. ¿Pero acaso podría ser un soporte si su propia vida estaba en peligro de desmoronarse también? Lo que quiero decir, dijo Clara, encontrando finalmente su voz, aunque la incertidumbre danzaba en sus ojos, es que los problemas de nuestra familia no solo surgen de nuestro padre. Hay decisiones que hemos tomado, la forma en que nos hemos comportado, que han afectado la dinámica entre nosotros. Lidia sintió que una punzada de claridad se asomaba entre los escombros de su confusión. En su trabajo había aprendido a analizar datos, a identificar patrones. Pero ahora se trataba de un patrón emocional, un análisis intrincado que la obligaba a mirar más allá de la superficie. Esto no era solo sobre la traición, era la manifestación de la fragilidad familiar, un ecosistema que estaba por completo entrelazado. Era como un rompecabezas que, al ser desarmado, revelaba que cada pieza jugaba un papel esencial en su totalidad. ¿Y qué decisiones hemos tomado?, preguntó Lidia, con el aliento un poco más pesado, viendo esa conexión. Las palabras comenzaban a adquirir forma en su mente, un mapa de decisiones y consecuencias. Como aquella vez que decidí no decírselo a mamá, o la forma en que ignoramos nuestros propios problemas, respondió Clara, su voz ahora una mezcla de frustración y determinación. A veces, nuestras omisiones son más poderosas que nuestras certezas. Una sensación de responsabilidad comenzó a calar en Lidia. Esa noche, el peso de las decisiones todavía no vistas caía sobre ella como un manto de bruma. Cada acción que había tomado había desviado la trayectoria de sus vidas. Quizás, el verdadero crecimiento personal que buscaba no se limitaba a su éxito en el trabajo.
Tal vez estaba arraigado en la capacidad de enfrentar estas verdades inminentes, de tomar el control de su narrativa y permitirse la vulnerabilidad. Las palabras de Clara despertaron en Lidia una necesidad imperiosa de reconectar. No solo con su familia, sino con su propia esencia. A ella le había costado tiempo tomar la decisión de seguir sus sueños profesionales, ahora se encontraba en un punto donde debía decidir cómo abordar los dilemas de su vida personal. Cada decisión se tornaba en un acto de valentía, una oportunidad para rediseñar su futuro. Clara, creo que entiendo, dijo Lidia, sintiendo la chispa de luces encenderse en su interior. Con cada revelación, sintió que se armaba un nuevo sentido de propósito. Estaba lista para abordar no solo lo que su padre había hecho, sino también lo que su propia elección había impactado en su vida y la de los demás. El momento era electrizante, el descubrimiento de los secretos familiares contribuiría a su transformación personal. La verdad podía desatar una tormenta, pero también era una invitación a renacer. Las decisiones futuras que intentaría tomar solo podrían reflejar la fortaleza que había ganado al enfrentar lo que se ocultaba detrás de las sombras. Pero mientras Clara continuaba compartiendo detalles, Lidia sintió una inquietud creciente. ¿Sería suficiente esta revelación para sanar las viejas heridas? Una sacudida de miedo la atravesó cuando contempló que la verdad podría llevarlas a un abismo más profundo, en lugar de la paz que anhelaban. Y en el instante en que Clara mencionó un nombre que lo cambió todo, Lidia comprendió que la próxima decisión no solo afectaría su vida, sino que redefiniría el lazo que existía entre ellas. En su mente resonaba el eco de una pregunta ardiente: ¿sería capaz de soportar la verdad más devastadora de todas? A medida que las palabras de Clara se deslizaron en el aire espeso de la habitación, Lidia sintió como su corazón se tensionaba como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Esa revelación que se cosía en la mente de Clara prometía cambiar todo lo que había considerado hasta ahora, tanto para ella como para su hermana. El tiempo se detuvo en aquel instante, como si el universo se hubiera alineado para permitirles esta oportunidad de sanar. Clara tomó aire de forma profunda, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y valentía. Lidia, lo que descubrí no solo afecta el pasado de nuestra familia, sino también nuestra conexión actual. Hay verdades sobre la vida de mamá y papá que nunca se nos contaron. Secretos que han creado un muro entre nosotros. La presión en el pecho de Lidia parecía aumentar, pero en vez de retroceder a la sombra del miedo, se sintió impulsada a avanzar. La necesidad de verdad se estaba convirtiendo en un motor poderoso dentro de ella. Necesito saberlo, Clara, respondió, su voz resonando con firmeza. No podemos sanar si no enfrentamos lo que realmente somos. Las palabras brotaron de Clara, como un torrente contenido durante demasiado tiempo. Hay cosas que mires, aspectos que nunca entendí. Mamá y papá no son quienes creíamos. Lo que pasa es que mamá cargaba un secreto sobre su pasado, algo que la ha perseguido por años, y que involucra a su familia. Su dolor la ha mantenido alejada, pero también nos afecta a nosotras. Lidia sintió que cada palabra de Clara abría una puerta que había permanecido sellada. ¿Cómo puedes estar segura de que es cierto?, preguntó, su curiosidad empujando a la voluntad de permanecer en lo desconocido. Porque he estado buscando respuestas también. Fui a donde mamá, busqué datos y papeles. Lo que descubrí implica historias de familias abandonadas, decisiones que nunca tomaron, detalles que han influido en nuestra vida cotidiana. Lidia sintió un escalofrío avanzar por su columna. Aquellas palabras revelaban la fragilidad de su historia familiar, un entramado de decisiones que había estado encadenando sus vidas en patrones definidos por el miedo y la culpa. ¿Qué exactamente sabes sobre mamá?, preguntó, su mente regresando al viejo baúl donde los recuerdos de infancia se apilaban. Nunca lo entendí completamente cuando éramos pequeñas, pero creo que sufrió. Mamá siempre fue fuerte, pero su fortaleza era una máscara. Cuando las cosas se ponían difíciles, era como si se cerrara en sí misma, y ahora sé que era porque sufría en silencio, envolviendo su experiencia con trozos de secretos, confesó Clara, su voz llena de emoción. Ese entendimiento había hecho eco en Lidia, de hecho, había tenido sus propios momentos de aislamiento, luchando por sostener la estructura de una vida diseñada para que el dolor no las aplastara. Aquella revelación era un guiño a su propia vida.
Era momento de dejar de cargar la culpa ajena, de permitir que una nueva narrativa emergiera, tanto para ella como para su familia entera. Lo que quiero hacer ahora es reconstruir eso. No podemos continuar viviendo como lo hemos hecho. Necesitamos cerrar ciclos, comenzó Lidia, sintiendo una nueva llama de determinación iluminar su interior. No solo para nosotros, sino para que mamá, y cada uno de nosotros, pueda liberarse de esa carga. Clara asintió, los ojos brillando con la posibilidad de un futuro diferente. Aquel paso hacia la vulnerabilidad se sentía liberador. Lidia finalmente comprendía que el verdadero crecimiento personal radicaba no solo en ser capaz de enfrentarse a los desafíos, sino también en permitirte el proceso de reconstrucción. Por primera vez en mucho tiempo, la idea de abrirse a nuevas conexiones no le aterraba. Los ecos de su infancia ahora podían ser transformados. La necesidad de descubrir lo desconocido se volvía más fuerte que la urgencia del miedo. Voy a hablar con mamá. Esta noche, pondremos todo sobre la mesa, dijo, mirando a Clara a los ojos con resolución. Mientras se disponían a dar esos pasos. Lidia sintió que su alma se aligeraba de una carga que le había pesado demasiado tiempo. La liberación aparente de secretos significaba que el camino hacia la verdad podría abrir las puertas a nuevas oportunidades. Y cuando el teléfono sonó nuevamente, Lidia lo levantó sin pensarlo, dispuesta a continuar el proceso de descubrimiento. La voz del desconocido se presentó formalmente, revelando información que podría cambiar el curso de sus vidas. Necesito que vengas urgentemente. Hay más en juego aquí de lo que imaginas, dijo Raúl. Aquel cúmulo de revelaciones fue como el hilo que enlazaba tanto su presente como su futuro. Era visible que la vida estaba a punto de ofrecerle la oportunidad de liberarse de cadenas, no solo de su familia, sino de su propia historia personal. ¿Estás lista para enfrentar todo lo que viene, Lidia?, preguntó Clara con voz temblorosa. Lidia sintió una confianza renovada. Había llegado el momento de reconducir su historia. Sí, respondió con convicción. Estaba lista para descubrir cada matiz de su vida y la de su madre, no solo para abrazar la verdad, sino también para emergir en un renacimiento esperado. Así, con el corazón palpitante, Lidia se dirigió a la puerta. Cada paso que daba era un paso hacia la verdad, un paso que la llevaría a un futuro construido no solo con recuerdos, sino también con coraje y compromiso. El viaje hacia su realización personal comenzaba realmente ahora. Al confrontar lo que estaba por venir, descubrió que el cambio no solo era posible, sino inevitable, y se sentía lista para abrazarlo en toda su extensión. Sus reflejos comenzaron a manifestar una nueva imagen de ella misma. Lidia había alcanzado un nivel de autocomprensión y empatía que jamás había considerado posible. Y mientras cruzaba el umbral hacia la nueva etapa de su vida, recordó por qué era esencial compartir su historia. No solo para sanar, sino para enseñar a otros que, al final del día, todos tenemos el poder de transformar nuestro destino a través de la verdad y el coraje. El instante de la transformación completa llegó, y Lidia sintió que, en su viaje hacia la autenticidad, había conquistado su mayor batalla, la aceptación de quien realmente era y quien podía llegar a ser. Ahora, más que nunca, era su momento de volar. No esperes ni un segundo más. Esta es la oportunidad que estás esperando. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que transformarán tu vida. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren inspiración. Comenta tus reacciones y teorías sobre este emotivo final, porque queremos saber cómo resuena contigo. Y por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Por ellos, por ti, y por el poder de la transformación. El momento de mostrar tu apoyo es ahora.